Oiga, hoy estamos en Casa Cánica y yo le agradezco mucho al director, el doctor Miguel Estolano, hematólogo pediatra, que nos reciba. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ti, Erika, por acompañarnos aquí en Casa Cánica. Cuando los padres de familia escuchamos un caso de un niño con cáncer, y lo primero que nos viene a la mente es esta parte de por qué. ¿Por qué pasa? Porque cuando sucede en los adultos un diagnóstico de cáncer, generalmente lo atribuimos a, bueno, es que fumaba mucho, es que tenía muy malos hábitos, es que se alimentaba muy mal, no hacía ejercicio, un montón de factores. Pero en el caso de los niños, ¿por qué pasa? Fíjate, buenas gracias por la invitación. Fíjate que realmente una causa específica sí las existen, pero creo que en México no las tenemos porque causas específicas de cáncer directas son, por ejemplo, la radiación ionizante, y aquí en México pues no hay reactores nucleares, el benceno, que es un producto que casi no se utiliza ya en la industria, pero lo que se sabe es que son multifactoriales, o sea, múltiples cosas, y nuestros genes los que nos predisponen a que nos dé cáncer. Como tú decías, el cáncer infantil generalmente no se previene, no hay estrategias que podamos usar para prevenirlo, como no fumar o hacernos un papá Nicolau, pero sí se puede diagnosticar tempranamente. Y siempre se ha pensado que tiene que ver mucho la industria y la forma en la que la agricultura pues nos sostiene, y muchas veces pues se utilizan fertilizantes, pesticidas, químicos que no están al 100% regulados y pueden favorecer que haya más presencia de cáncer o de ciertos tipos de cáncer. ¿Cuáles son los más frecuentes? Particularmente en los niños, ¿qué es lo que más se encuentra? En los niños lo más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda. Es el cáncer más frecuente, que es el cáncer de la sangre, más agresivo y que se evoluciona más rápidamente. Este es el más del 50%, aproximadamente el 55% de los casos de cáncer son leucemia. Luego siguen los tumores de la cabeza, del sistema nervioso central, y siguen los linfomas, que son los tres tipos más comunes. Y ya de ahí vienen como en menor cantidad otros cánceres de los huesos, cánceres del riñón, cáncer del hígado, pero en sí la leucemia es lo más común. A diferencia de Estados Unidos, la leucemia solo ocupa el 30%, y es eso donde se ve que aquí en México y Latinoamérica, como que esa tendencia a lo que te digo, exponernos a pesticidas o a ciertas sustancias, favorecen que el cáncer sea más frecuente. Doctor, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo como papás te puedes dar cuenta de, por ejemplo, un dolor de crecimiento y distinguir cuando ya es una cosa que tengas que atender o que tengas que estar verificando, un dolorcito de cabeza, un resfriado común, etcétera? ¿Y cuándo se te tienen que encender estos focos de alerta de decir, esto es algo más? Fíjate que eso es muy importante. Yo creo que los focos de alerta deben de servir para dos cosas. Una, no para que nos asustemos inmediatamente y pensamos ya es cáncer y nos bloqueemos, porque muchos papás como que ven ciertos focos y por el temor a que sí sea cáncer ya ni siquiera buscan ayuda. Claro. Los focos de alerta son para llevarnos con un médico, idealmente un pediatra, y que le pidamos que revise a conciencia a nuestro niño, que nos interrogue perfectamente, y que haga una exploración física, que es crucial, que a todos los niños en su revisión se les explore que no tengan ganglios crecidos, que no tengan crecido el hígado, el vaso, es una exploración completa. Y por ejemplo, tomando el primer ejemplo que tú diste, un dolor de crecimiento sí es común, suelen suceder en la noche, después de que los niños se anduvieron corriendo todo el tiempo, generalmente son los huesos largos, y por lo general no requiere que les demos tratamiento, no despiertan a los niños, y por lo general tampoco hacen que los niños dejen de hacer sus actividades. Con una sobadita pasa. O una sobadita, muchas veces es eso, ni medicamentos necesita, les soban los piecitos, suben los pies para arriba y con eso. Eso todavía no es alarmante, pero al contrario, si ustedes le tienen que estar dando paracetamol, ibuprofeno, si el niño ya no quiere levantarse a jugar porque le duele mucho, ahí tienen que ir con un pediatra que lo revise, y a lo mejor incluso que le haga radiografía de sus huesitos. El síntoma más común es la palidez, porque la leucemia tiende a empezar con anemia, que es que se baja la hemoglobina, y muchas veces la palidez no es tan rápida sino progresiva, y la tendemos a justificar mucho. Tendemos a decir, es que no sale el sol, es que pues siempre ha sido como de este color, o muchas veces quienes convivimos a diario con ellos, sobre todo antes que no iban a la escuela, no nos damos cuenta hasta que alguien de afuera llega y dice, oye, está bien pálido tu niño. Pero aquí lo importante sería que si están notando palidez o cansancio, o que sus actividades no son las buenas, o que en la escuela nos dicen que no se concentra, que lo ven como raro, que se duerme en la clase, ahí tendríamos que también llevarlo con su pediatra y posiblemente pedirle que le haga un estudio de sangre, ¿no? Para saber que su nivel de hemoglobina es bueno. Ahora, mencionabas otro tema que es el del sistema nervioso, el cáncer cerebral, de la cabeza, etcétera. Ahí es otro gran tema, porque generalmente escuchamos a muchos niños decir, me duele la cabeza, y sobre todo en estos tiempos después de la pandemia, porque se acostumbraron a estar frente a las pantallas, y entonces ahora es todo un reto para los papás separarlos. O sea, el que dejen ya sea la tablet, el celular, la televisión, es una batalla diaria. Entonces, luego los niños empiezan con esto de, me duele la cabeza, y los papás decimos, claro, porque estuviste en el videojuego todo el día, porque estuviste en el celular, etcétera. Pero ¿cuándo ya es un tema como para preocuparnos?
Me duele la cabeza varias veces al día, es un poco preocupante. Me duele la cabeza que requiera tomar, que le demos igual Tylenol o ibuprofeno al niño para que se le quite, también es preocupante. Pero el que es de alarma y nunca sería normal sería que un niño está dormido y se despierte porque le duele la cabeza. O que en cuanto se levante en las mañanas le duele la cabeza. Yo aconsejaría que si ya tu niño tiene persistentemente dolor de cabeza, pues tendríamos que llevarlo a revisión, no pensando solamente en cáncer infantil. A lo mejor te ocupa lentes, que muchos no se habían dado cuenta de eso hasta que ya regresan a la escuela y se dan cuenta que apuñan los ojitos para ver de lejos porque la pantalla está muy cerquita. Pero en ese caso siempre sería como un dolor persistente 3, 4 veces a la semana, que en la tarde cuando todo el mundo está jugando el niño no juegue porque le duele la cabeza, que requiera medicamentos, es una señal de alarma. Habría que llevarlo con el pediatra porque tenemos que revisar que esté caminando normal, porque la marcha se afecta como cuando empieza el dolor de cabeza, y que no esté hipertenso. Son cosas que se pueden hacer en una revisión pediátrica sencilla y que nos pueden hacer como descansar de que, bueno, esto es un dolor de cabeza normal y habría que darle como un tratamiento y lo que continúe. Quisiéramos pensar que el pediatra se puede dar cuenta, ¿no?, en las revisiones, pero el asunto es que la mayor parte de los niños no va a revisiones periódicas. Incluso ni siquiera pensando en los estratos sociales. Lamentablemente en México no tenemos esta costumbre de la medicina preventiva ni para los adultos ni para los niños. En este tema de la aplicación de vacunas un poco más, pero en cuanto empiezan a crecer, nos vamos cayendo en esta práctica de la automedicación si se siente mal y entonces ya no fue al pediatra, mucho menos control de peso y estatura, etcétera. Este es un factor que pesa al momento de detectarlos de manera tardía. Yo creo que sí, porque la realidad es que los pediatras en general en nuestra formación, todos estamos en hospitales en los que hay mucho cáncer infantil. La realidad es que no somos ajenos la mayoría de los síntomas así de alarma francos. Entonces yo sí veo con frecuencia que tengo niños que diagnostico sobre todo por ejemplo con linfomas, que son crecimientos de los ganglios, que digo yo, es que si lo hubieran llevado al pediatra, este ganglio gigante no hubiera pasado desapercibido. Pero los papás a veces tendemos como a evitar, porque pues puede ser el tema económico, puede ser el tiempo, a veces hay que trasladarnos, toma su tiempo, pero creo que es imprescindible. O sea, la detección oportuna no tiene que ser a fuerza con un pediatra. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo dirige a los médicos familiares o médicos generales. Aquí en el estado tenemos la fortuna que las medicinas familiares, las unidades de medicina familiares forman a sus residentes en nuestra unidad donde vemos mucho cáncer y la mayoría rota conmigo, entonces creo que ellos están muy preparados para decir, eso es una señal de alarma, vamos rápidamente. Y aquí institucionalmente, que yo estoy en el IMSS, realmente cualquier niño que llega a urgencias con la sospecha mínima de que podría tener cáncer, se hospitaliza y se le da un tratamiento súper severo. Sí. Ahora, dime una cosa, ¿cuál es la edad en donde más se está detectando? Y digamos, un niño entre 5 y 12 años de edad, ¿cuántas veces tendría que ir al pediatra en un año? No, un niño entre 5 y 10 años de edad, que la etapa más común del cáncer es la etapa escolar y preescolar. Casi acabamos a la preescolar, como casi a los 5 años y a los 10 años. Porque es donde son muy frecuentes las leucemias, que es lo más frecuente. Estamos hablando incluso de más chiquititos. Sí, pueden ser un poquito más chiquitos. Si fuéramos americanos, que son los que publican como toda su información, ellos dicen que son preescolares. Aquí nosotros vemos las leucemias en casi todas las edades, pero es muy común que es en la etapa preescolar y escolar. Y aquí la realidad es que las consultas pediátricas son una vez cada 6 meses. Aquí lo importante sería que si nuestro niño tiene síntomas, sobre todo persistentes como cefalea, o sea, dolor de cabeza, como palidez, pues entonces ahí sí tendríamos que ir a una consulta como emergente con un médico de primer nivel o un pediatra que pudiera detectar esas enfermedades. En los adolescentes, que también es una población importante en presentar cáncer, ahí el principal cáncer son los linfomas. Y ahí la realidad es que son como crecimientos de los ganglios, que deberíamos nosotros de estar al pendiente. Ya los adolescentes se vuelven un poco rebeldes, ya muy seguramente muchas veces no los vemos sin su ropa, los papás ya no nos acompañan al baño, entonces ahí siempre hay que practicar con ellos y decirles que cuando ellos se sienten alguna parte de su cuerpo se enjabonan, si sienten alguna bolita, que nos avisen porque no todas las bolitas son normales y habría que tener como seguimiento de eso. Ahora, doctor, justo pensando en el tema de la detección, tú lo decías, a los papás nos da miedo, nos da pavor llegar a pensar que uno de nuestros hijos pueda presentar un caso de cáncer. Pero el diagnóstico en sí, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Es como pensamos muchos de los padres, híjole, es una condena de muerte? No, no es una condena de muerte. Definitivamente lo que sí hay que entender es que ya el cáncer en general, incluso en los adultos, ya no es igual a muerte. La medicina ha avanzado bastante. Y en pediatría lo más importante es detectar oportunamente para tener las mayores posibilidades de curarse. Desafortunadamente, si estuviéramos en un país de altos ingresos económicos como Estados Unidos, pues todos los niños que se diagnostican con cáncer, 8 de cada 10 se curan. En México y en los países de ingresos bajos, que somos catalogados como intermedios, solamente el 20% se curan.
Sin embargo, eso también tiene que ver mucho con la geografía de nuestro país, porque, digo, el Seguro Popular reportó en 2015, por ejemplo, de la leucemia, que es lo más común, que los hospitales grandes como de la Ciudad de México, como el Hospital Infantil, quizás el Instituto Nacional de Pediatría, ellos curaban 7 cada 10 niños con leucemia, pero que en Chiapas se curaban 1 de 10, que en Veracruz se curaban 2 de 10, que a lo mejor en Oaxaca se curaban 2 de 10. Aquí en San Luis Potosí, creo que lo que yo he visto en mi experiencia en el instituto es que estamos curando entre 6 y 7 de cada 10 niños, casi como si estuviéramos en la capital, porque afortunadamente somos un estado que tiene los recursos para hacer este tipo de tratamientos, pero requiere que los niños lleguen pronto, porque si no, la posibilidad de que el cáncer esté tan avanzado que a pesar del tratamiento puedan fallecer es más grande, pero es un sinónimo de muerte. Sí, es un camino que va a ser difícil. La mayoría de los cánceres, sobre todo el más común que es la leucemia, es un tratamiento por lo menos de 3 años y que va a requerir pues mucho estar en hospital, mucho tiempo hospitalizado, pero al final hay muchos niños que logran curarse y que luego de repente a mí me toca ver las vigilancias de la doctora que estuvo antes que yo, la doctora Correa, y llegan muchos que tienen ya sus hijos, que hicieron su carrera, que estudiaron y pues están viviendo una vida plena. Claro. Ahora, tú lo decías, es un camino muy largo, muy costoso, muy desgastante para las familias, y ahora quiero que hablemos del trabajo de Canica. ¿Qué hace Canica? Bueno, Canica, San Luis Potosí, somos un centro de apoyo a niños con cáncer, es el acrónimo. Nosotros tenemos 2 programas principales para ayudar a los niños y a las familias de los niños que se tienen aquí en el IMSS de Zapata, donde te digo, yo soy médico, y cuando yo llegué aquí me di cuenta que no había nadie que supliera esta necesidad. La mayoría, el 80% de nuestros pacientes son de fuera de la capital, sí, y no tienen familia aquí que los apoye. Ahorita, por ejemplo, en este momento hay 144 niños con cáncer en tratamiento activo, o sea, quiere decir que están recibiendo quimioterapia casi todos los días. Entonces lo que nosotros hicimos fue abrir una estancia, que es Casa Canica, aquí donde estamos, donde tenemos 5 habitaciones que les prestamos para que los niños y sus familias puedan tomarlo como un hogar y puedan estar aquí en la capital sin tener que estar durmiendo fuera del hospital, pagando albergues que son caros, sufriendo pues la incomodidad de tener que estar nada más a lo mejor el papá y el niño dejando hermanitos chiquitos en casa, a veces inatendidos, o incluso dejando familias que, por decir así, aquí hay familias que la abuelita es parte de la familia nuclear, realmente es la abuelita y la familia nuclear, y a veces se tenían que quedar allá, y pues todo lo que conlleva el tener que dejar tu casa para enfrentarte con la dureza del cáncer. Y también tenemos un comedor, que es Comedor Canica, y aquí la finalidad es darles alimentos saludables, nutritivos, gratuitos, suficientes, decorosos, van bien deliciosos. Sí, nos tocó llegar justo a la hora de la comida y bueno, el olorcito es delicioso, delicioso. Y esos van orientados no nada más a los niños y a sus familias que están en tratamiento activo, también a los niños que de repente vienen desde muy lejos para una consulta, porque cuando están en vigilancia, que es cuando ya acabamos sus 3 años de tratamiento, vienen una vez al mes, casi por 2 años, y al laboratorio es un día antes. Entonces igual todo implica venir a la capital y tener o no tener dinero para pagar un desayuno o una comida, pero además quien tiene dinero para comer afuera del hospital no es saludable, no es seguro para un niño con cáncer, ni menos un niño que está recibiendo quimioterapia. Entonces de lunes a viernes y el sábado solamente desayunos, les proveemos desayunos y comidas gratuitas a todos los que necesiten este servicio y tengan cáncer infantil del HGZ1, porque es donde empezamos. No estamos limitados, creo que no es nuestro plan solo ser excluyentes de los demás niños con cáncer, pero como nos ubicamos aquí muy cerca del hospital para que la gente pueda caminar de ida y vuelta, que un niño que recibió quimioterapia y va a salir cansado, con náusea, aún así con hambre, porque la verdad te sorprendería de ver los niños que resilientes son ante la adversidad, puedan venir y comer algo rico. Y muchas veces, si no se les apetece el desayuno, nuestra cocinera, que es nutrióloga, pediatra incluso de profesión, ella les cambia como la alimentación para que siga siendo nutritiva, pero pues lo que el niño pueda tolerar. Y tengo niños que de repente vengo y digo, otra vez huevito, sí, es que está, porque no quiero comer la comida. Pues bueno, la realidad es que estamos como, la finalidad nuestra es pues mejorar la supervivencia del cáncer a través de esta área que se llama soporte, y que muchas veces pensaríamos que es nada más social, pero se refleja muchísimo en el resultado de la curación. No tenemos ahorita ningún niño que haya abandonado. Tenemos ya... Hace la diferencia, ¿no? De venir o no venir a recibir la quimioterapia para un niño que le está necesitando. Sí, hace la diferencia de venir o no venir, o hace la diferencia porque nosotros lo vimos cuando se tienen que ir de hospital, porque ya no tienen que estar hospitalizados al 100%, pero que hay ciertos datos del alma de si tiene fiebre tiene que estar aquí para recibir quimioterapia antibiótico en la próxima hora. Nosotros tuvimos pacientes que desafortunadamente desde Tamazunchale llegar aquí en 1 hora es imposible. Claro. Y muchas veces si no tienes tu propio vehículo, incluso les tomaba 24 horas llegar entre un transporte, otro transporte y así. Y cuando llegaban aquí a veces era muy tarde.
Nos tocó muchas veces verlo, a mí me tocó como médico ver y decir, señora, ¿por qué no vino antes? Y la señora, doctor, en la madrugada no vi a quien me sacara de mi rancho. Y luego cuando ya hubo esto, y ya me contaban su historia y tú dices, es que algo tenemos que hacer. Claro. No podemos permanecer así sin actuar. ¿Cómo hacen para conseguir los recursos, para poder dar esta alimentación sana, variada y acorde a las necesidades de los pacientes? ¿Cómo le hacen? Pues mira, somos una fundación muy joven, tenemos 1 año y 4 meses funcionando, entonces no podemos aplicar para ningún apoyo gubernamental. Hacemos actividades para recaudar, tenemos un programa constante de donación que se llama Apapacho, que ese es nuestro programa más importante, en el que le pedimos a las personas que nos regalen como un abrazo de su alma, que sería un apapacho económico, desde 100 pesos hasta 500 o lo que estén sus posibilidades mes con mes, pero los vamos registrando y contamos con ellos. ¿Me explico? O sea, tú dices, yo doy 200 mensuales, entonces nosotros vamos como contando. Es un compromiso, porque ustedes lo van presupuestando. Vamos presupuestando más o menos como hasta dónde vamos a llegar con el programa Apapacho, y a veces es una cantidad que no significa tanto, pero hace la diferencia en la vida de las personas. Y pues somos donatarios autorizados, podemos darles recibos deducibles tanto a las empresas como particulares, y tenemos nuestro comedor que funciona a base de la donación de materia prima, que ellos nos traen, por ejemplo, carne, pollo, lo que haga falta para que se cocine, y nosotros lo convertimos en el alimento que te digo que es delicioso y saludable, que hace la diferencia. Y tenemos actividades que durante el año son importantes, pero ahorita estamos como dándole todo a nuestra carrera atlética que se llama Corriendo por Canica en segunda edición, que va enmarcada en nuestro festejo que se llama Canicatón. Es un festejo del 30 de abril que principalmente es para celebrar a los niños con cáncer que están en tratamiento y que se curaron, pero también abierto a toda la población, en el que el Parque Tangamanga vamos a tener nuestra kermés previo la carrera atlética. Y este año la lanzamos pues muy profesional, 5 y 10 kilómetros, ya abrimos nuestras inscripciones, se pueden hacer vía WhatsApp. ¿Cómo le hacemos? Cuéntanos. Las inscripciones se pueden hacer vía WhatsApp, en nuestras redes sociales está el número de teléfono, ahí se hace como por transferencia y les pedimos pues lo necesario para darle su registro, pero también físicamente para aquellos que dicen, no, yo no quiero transferir o se me hace difícil, todos los laboratorios TEC y sus 6 sucursales son nuestro punto de venta, y las Tipiwa que están aquí en la capital también, las 5 sucursales son puntos de venta. Ahí ya pueden a partir de ahorita ir a comprar su boleto, registrarse, y este año todos los que corran van a tener su kit de corredor, y pues va a ser como muy padre, porque la realidad es que va a ser una carrera atlética profesional, pero a la vez esa va a ser una ayuda inmensa para que Canica siga funcionando. Y que esto es lo más importante, poder ayudar a esta clase de esfuerzos. Doctor, te agradezco mucho que nos hayas recibido. Si nos permites, vamos a estar en la carrera atlética. Nos gustaría mucho poder apoyarlos y poder estar ahí, además, dando testimonio de lo que va sucediendo, y poder estar también de cerca con ustedes, conociendo las historias de todas las personas a las que les están haciendo la diferencia. Muchas gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias a ti. ¿Cómo lo seguimos en las redes sociales? Estamos en Facebook como Canica San Luis Potosí, en Instagram como Canica SLP y en TikTok como Canica SLP. Sería padrísimo que nos sigan, porque la verdad es que íbamos retratando también el día a día de los demás programas que tenemos aquí en Canica. Por ejemplo, mañana es día de Canica libre de caries y viene un camioncito de atención dental que le da atención gratuita a nuestros pacientes, y la verdad es que es muy padre, porque quien viene a Canica y ve lo que sucede se da cuenta que esta fundación lo que dice que está haciendo incluso más. Hay cosas que no como promovemos, pero ayudamos de muchas formas a los niños y a sus familias. Doctor, muchas gracias. De nada, gracias a ti.